Por este excelente preámbulo que hemos tenido, que nos ambienta para este acontecimiento. Efectivamente, todo confluye en dirección de la esperanza. En este año santo que se inició el 24 de diciembre pasado y culminará el próximo 6 de enero del 2026, fue instruido por el Papa Francisco mediante la bula de convocación a este jubileo ordinario 2025, titulada Spes non confundit, es decir, la esperanza no defrauda, no confunde, no falla. El documento papal tiene como referencia principal el texto de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que expresa así: una esperanza que no defrauda, porque al darnos al Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. De hecho, esta convocación fue hecha desde el día 9 de mayo del 2024, fiesta de la Ascensión del Señor. Nuestra participación girará en torno a la virtud de la esperanza y cómo la ejerció la sierva de Dios, María Amada Sánchez, en medio de los avatares y adversidades que se le presentaron justamente en el momento o momentos en que captó que el corazón de Jesús le pedía ser fundadora. Me han pedido que retome algunos elementos básicos en torno a nuestra doctrina sobre las virtudes. Recordemos, una virtud es una disposición permanente, estable, que procura siempre el bien. Una persona que busca y elige hacer el bien será como Jesús, así lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 38. Las virtudes humanas en general son efectivamente disposiciones y actitudes estables que hacen intervenir el entendimiento y la voluntad. Efectivamente, pues, estas virtudes humanas se ejercitan a través del entendimiento de la voluntad, porque así generarán en nosotros buenas acciones. Las virtudes morales las concentramos en 4 grandes ejes, y así las llamamos las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, sabiendo que por la prudencia se discierne algo como verdadero y bueno, y bien para realizarlo. Por la justicia se pretende dar a Dios y al prójimo lo que también les es debido. Por la fortaleza, todas las personas se nos capacita o nos hacemos capaces, porque debemos ejercitarlo, para que sepamos vencer sin temor cualquier tipo de obstáculo. Y obviamente por la templanza nos moderamos en el uso de los bienes a nuestro alcance. Por su parte, el otro bloque de virtudes que recordamos en nuestra doctrina cristiana son las virtudes teologales. Estas tienen su origen y su destino inmediato en Dios mismo. Por eso se les llama virtudes teologales. Estas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son inseparables. Por la fe, creemos en Dios y todo lo que nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras y lo que la Iglesia nos propone creer. Por la fe, sabemos que nos fortificamos en nuestro interior, pero si esta fe sin obras está muerta, como nos dirá el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 26. Por la esperanza, que es la virtud que nos ocupa más en estos tiempos, en este año, deseamos de Dios la vida eterna. Es más, la virtud de la esperanza es la que nos señala la dirección y la finalidad de todo nuestro existir, que se refiere a caminar hacia el encuentro con el Señor. La virtud de la esperanza nos protege contra todo desaliento y nos anima a que seamos siempre caminantes por la ruta segura. Obviamente, por la caridad, amamos a Dios sobre todas las cosas
y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús, en su mandamiento nuevo, así nos lo especificó. San Pablo, en una de sus cartas, en la primera carta a los Corintios, nos dirá que la caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado en la caridad, de tal manera que la caridad es la que articula todas las virtudes. Es fuente y término de la vida cristiana. Este es como una breve introducción en torno al tema de la virtud. Concentrarnos un poco en el Año Santo. Recordemos algunos puntos del pensamiento del Papa Francisco, derivados de la bula antes mencionada, Spes non confundit, del 9 de mayo del 2024, que nos recuerda estas ideas. Primera, todos esperan. Todos estamos a la expectativa del deseo del bien. Muchas personas suelen estar desanimadas, con dudas y pensamientos pesimistas. Por ello es necesario que reavivemos la esperanza. Y es el Espíritu Santo, con su presencia permanente, quien mantiene encendida la llama que no se apaga, porque la esperanza se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad. El Papa, pues, nos menciona que las tres están englobadas. La virtud de la esperanza se relaciona estrechamente con otras virtudes, como todas las demás. Son eje de diferentes virtudes y la esperanza, nos recuerda el Papa en esta bula, que se emparenta muy cercana o se relaciona con la virtud de la paciencia. La paciencia, dice en sus términos, es como hija de la esperanza, van juntas. La esperanza tiene un corazón joven. Aquí la edad no cuenta. El que tiene esperanza, aunque tenga 50, 60, 80 más años, esa no envejece. La esperanza tiene un corazón joven. Recordemos a aquellos ancianos, Simeón y Ana, que al descubrir y al recibir a Jesús niño, al Mesías niño, dijo con toda tranquilidad aquel anciano Simeón: ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque me has dejado ver al Salvador. Cuando nos encontramos derrotados o ante nuestras fallas nos desanimamos, en realidad vamos actuando en contra de la esperanza. Sabemos que Dios perdona siempre y todo. No nos cansemos de pedir perdón. Eso es lo que nos enfatiza en muchas ocasiones el Papa Francisco. Más bien nos cansamos nosotros de pedir perdón que Dios de perdonar. Nuestro objetivo, como les decía, es ir hacia nuestra madre fundadora, la sierva de Dios, María Amada Sánchez, María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz, como lo veremos a continuación en algunos datos de su itinerario. ¿Cómo catalogar desde el principio a la sierva de Dios? Podemos decir que ella tiene una historia de resiliencia, es decir, ha sido capaz o fue capaz de adaptarse y de enfrentarse a situaciones adversas. Aquí voy a presentar una especie de hoja de ruta, porque toda historia tiene un punto inicial y un punto final. ¿Qué sucede en ese inter? Veamos algunos puntos históricos. Me voy a referir solamente al tiempo donde ella ingresa al convento de las Hermanas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento, aquel 13 de febrero de 1913. Desde ahí se empezó a perfilar
su identidad espiritual. ¿Qué expresaba en ese día o en esos días primeros de su ingreso al convento? Amar al corazón de Jesús hasta morir de amor. Así se perfilaba su identidad. Es más, allí conoció a José María Robles, San José María Robles, originario de ese mismo lugar donde ingresó, Mascota, Jalisco, y es él quien le ayuda a configurar su perfil vocacional. Sabemos que San José María Robles es un santo mártir, un verdadero apóstol del corazón de Jesús. Su itinerario fundacional parte también no solo de esta fecha, sino también de unas fechas que me parecen significativas y que también a continuación menciono. 11 de junio de 1915. Experimenta las primeras vivencias místicas a través de revelaciones, a través de visiones, a través de sensaciones muy interiores. Y una de las primeras fue esta: quiero que te entregues a mi corazón como víctima por los sacerdotes y almas a mí consagradas. Ella escribía: si lo pides, me enseñarás a hacerlo. Es decir, cuando Dios, y ella era consciente, cuando Dios pide algo, siempre te da lo necesario para que cumplas la misión que se te pide. Ella así lo entendió y así lo escribía. 2 años más tarde, por situaciones de la vida, sale del convento de Mascota, Jalisco, hacia su casa paterna, al parecer de manera definitiva, pero así son los caminos de Dios. 5 meses después la llaman y continúa su noviciado. Es el 1 de enero de 1919 cuando hace sus primeros votos, y ahí fue donde recibe el nombre de Sor María Amada del Niño Jesús. Recordemos que en la vida religiosa, en aquellos años, cuando hacías la primera profesión, se te cambiaba el nombre. Tu nombre de pila era uno y tu nombre de vida religiosa otro. Ella fue así, conocida, recibió el nombre de Sor María Amada del Niño Jesús. Unos años más tarde, 3 de enero del 1922, profesa de manera perpetua y luego prácticamente se convierte en un asistente de la etapa del noviciado. Fechas muy puntuales que fortifican el carácter de la Madre María Amada. 31 de julio de 1926, el episcopado mexicano, por la persecución religiosa, suprime el culto público. María Amada y todas las demás van a casa de sus padres. Es allí donde llegan las primeras jóvenes para seguirle e iniciar una obra nueva. De hecho, las hermanas consideran esta fecha o este año, 1926, como el inicio de su fundación. Se les empezó a llamar las monjitas de Cristo Rey desde el ciclo 1927-1928. Septiembre de 1930, son acusadas ante el arzobispo de Guadalajara de vivir una especie de vida comunitaria. Y ante las circunstancias, el arzobispo le dice: sal de este lugar. Esa actividad ese hecho se concreta en un 14 de octubre de 1930. María Amada deja de pertenecer a las hermanas del Verbo encarnado, y ahí recibe prácticamente el indulto de secularización, con el cual canónicamente no solo deja de pertenecer a la orden del Verbo encarnado, sino que también deja de ser religiosa, queda sin votos. También se le indicó que si quería continuar con su proyecto, debería salir
de la ciudad de Guadalajara, o al menos de la arquidiócesis de Guadalajara, en un plazo de 8 días. Al mismo tiempo, se le ordena que disuelva ese grupo de señoritas que ya le habían seguido. Mismo año, pero el 24 de octubre, obviamente cumpliendo con esa indicación, sale rumbo a la Ciudad de México, entusiasmó a ese grupo de señoritas y otras más les solicitaron reunirse en su peregrinar y participar en su experiencia mística y de esfuerzo ascético por concretar la idea de fundar un instituto religioso. 11 de enero 1931. Las primeras 11 hermanas se encuentran reunidas aquí en la Ciudad de México, estamos transmitiendo de la Ciudad de México, y juntas van al Tepeyac a consagrarse a la Santísima Virgen de Guadalupe antes de partir a su primera misión. 12 de marzo 1931, a la ciudad de Puebla. Poco tiempo duran allá y regresan a México. El grupo ya era bastante numeroso, 30 jóvenes, 30 aspirantes. Aquí se establecen en la Ciudad de México con el nombre de Compañía de Cristo Rey, obviamente por influencia de los padres jesuitas. En las circunstancias cargadas de dolor, pero a la vez llenas de gracia, hay un acontecimiento que para ella y para un sacerdote joven que conjuntaron sus historias va a ser un punto crucial en la fundación tanto de las hermanas como de los misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Ese día 2 de diciembre de 1934 ya, María Amada, la sierva de Dios, se encontró por primera vez con el joven sacerdote Teodosio Martínez Ramos. Era el momento de Dios. Había asistido en momentos últimos de la vida de don Catarino Sánchez, que era papá de la Madre María Amada. Era el momento de Dios, sin duda. Este primer encuentro y muchos posteriores serán como fuertes lazos de unidad entre ella, el padre Teodosio, y ambas congregaciones que empezaban a gestarse. Más tarde, el 18 de septiembre de 1935, hay una dispersión de la comunidad de las hermanas por la persecución religiosa. La Madre María Amada, en ese entonces, le manda decir al párroco, don Elías Palomino, que enviara a recoger la reserva del Santísimo. El párroco envió al padre Teodosio, quien llegó a media mañana a cumplir su cometido, recogió el relicario que estaba dentro de una cajita y salió a la calle. Pero pronto se oyó tocar el timbre de nuevo, la hermana portera salió y sencillamente el padre Martínez dijo esta frase: el Señor no quiere irse, busca amor y aquí lo encuentra. Y les volvió a dejar la cajita con el relicario donde estaba el Santísimo. Por cierto, si no me equivoco, esa cajita todavía la conservamos. Está en nuestra casa general de los misioneros del Sagrado Corazón, y ahí mismo tenemos un relicario donde conservamos a Jesús de Eucaristía como un elemento histórico de enorme valía. En medio de tantas tribulaciones, pues, la sierva de Dios siempre fue inquieta en su interior. Ahora tenía una enorme inquietud. ¿Cuál? Fundar la rama de religiosos misioneros. Decidió comunicarlo con su director espiritual, el padre Lázaro Valadez, jesuita, y su idea era cada vez más apremiante, hasta tal grado que ya estamos en agosto de 1936, el corazón le dijo: dentro de 2 años darás principio a la obra. Las 2 obras tendrán la misma cuna, frase que se ha hecho muy famosa entre nosotros. El padre Martínez será el instrumento
Él ha sido elegido por mi corazón. Deberá dejar la parroquia y trasladarse aquí. Eso es lo que percibía la Madre María Amada Sánchez. Esto no fue fácil. Fue una lucha interna. Todo el mes de agosto se pasó luchando y pensando, ¿cómo decirle? ¿Me va a creer? ¿Aceptaría? Estas manifestaciones e inquietudes seguían y la madre no sabía qué hacer. Además, se preguntaba ella, ¿me creerá? El padre Martínez está de paso, viene de otra diócesis, no me va a creer, se va a oponer. Sin embargo, el corazón de Jesús podía inclinar el corazón de sus superiores a la voluntad de Dios. Y es en el año 1936 que el corazón de Jesús le fue mostrando su querer con mayor decisión. Y el padre Teodosio era el elegido. La cercanía se fue haciendo más y más. En mayo de 1936, ya el padre Teodosio era confesor de la comunidad. Así fue estipulado. El padre Teodosio sabía poco de las hermanas, solo sabía que venían de Puebla, que tenían el nombre de Compañía de Cristo Rey. Poco sabía, pero de ese poco Dios se vale para hacer crecer como todo un fermento, como toda una masa. Después de haberse encontrado con él, María Amada, la Madre María Amada, la sierva de Dios, se decide a hablar con él. Así lo describe en su diario espiritual. Cuando ella va con él y le dice, el corazón de Jesús le necesita. Él, con mucha madurez, como si ya lo hubiese pensado durante mucho tiempo, expresa, no creo ser yo, porque si me hiciera religioso, me haría o sería camaldulense o cartujo, de esos que nunca salen. Los niños no me gustan, no podría enseñarles, me gusta ir, venir, moverme. Creo que no podría. Y una larga lista quizá de pretextos. Pero al final expresó, sin embargo, si el corazón de Jesús quiere, no me resisto. Aquí estoy. Fue el día 1 de junio de 1937 cuando la Madre María Amada y el Padre Teodosio aceleraron el tiempo y fueron al obispo para que esta congregación, la de las hermanas, fuera reconocida. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el interior del padre Teodosio? La semilla ya estaba depositada. Él, inquieto por lo mismo, pensó y decidió ir con su obispo de Chiapas, Gerardo Anaya y Díez de Bonilla. De dicha entrevista hemos recordado y hemos capturado siempre como la esencia de esas palabras. El obispo, al escucharle, con toda serenidad le dijo, Abraham no vio y creyó. Si es de Dios la obra, prosperará. Si no, se acabará. Esta frase fue para él como un martillazo, como un empieza, no tengas ningún tipo de miedo. El obispo, sabedor de que Dios tiene sus planes y sus proyectos y sus maneras de hacerlo, pensaba, el padre Teodosio logrará muchas vocaciones y también para mi diócesis, que en ese momento era todo el estado de Chiapas hoy conocido. 1938, la necesidad ya para tener
una casa de los futuros misioneros, le dice: padre, pues urge tener un lugar donde nuestros hermanitos, nuestros pequeños misioneritos, que así les decían, tengan un lugar. Se consiguió a un costado de donde estaban ya las hermanas, y eso pues fue otro enorme paso. Este mismo año, en 1938, en junio, el padre Martínez seguía y continuaba en sus labores parroquiales como vicario. Hay una fecha muy puntual para nosotros, que es el día 3 de junio de 1938. Desde temprana hora se dispuso que todo se preparara porque había algo interesante: la bendición de esa casa, con la presencia nada más y nada menos que del obispo de Chiapas, don Gerardo Anaya y Díez de Bonilla. Presentes también el párroco Elías Palomino, el padre Flores, por supuesto el padre Martínez, y siendo las 11 horas de ese día, se bendecía la casa. Para nosotros, misioneros, esta fecha, 3 de junio de 1938, es considerada como la fecha inicial de nuestra congregación, como se dice técnicamente, catalogada nuestra congregación como una pía unión, con la aprobación de la iglesia. Pero la resistencia continuaba. No era tan fácil el desprenderse de esa actividad pastoral que el padre Teodosio Martínez llevaba. ¿Qué sucedía? El padre Martínez, aunque ya los pequeños misioneritos estaban en casa, él solamente iba por las noches, les regañaba, les corregía cuando era necesario, pero faltaba el compromiso fundamental de estar a tiempo completo. ¿Qué pensaba el padre Teodosio? ¿Por qué daba esa pausa que a nadie gustaba? El padre Teodosio no se decidía. Hablaba María Mada, la sierva de Dios, inquieta, hablaba también con sus hermanas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si el padre no quiere, el padre no desea estar acá. Ella, con toda la firmeza que le fue característica, va con el padre Martínez y le dice: padre, pues vemos que usted está muy ocupado en sus labores de vicario parroquial, muy entregado, pero usted no quiere. Entonces todo acabó para mí, decía el padre Teodosio. No, si usted lo decide. A pesar de todo, en el interior del padre Martínez había algo que no descubría en ese entonces, pero llegó el momento. Seguía con su actividad pastoral de entronizaciones, se mostraba auténtico pastor en todo y con todos, era un sacerdote ejemplar. ¿Qué faltaba? 1939, a principios, las cosas empezaron a cambiar. Y fue precisamente el día 7 de enero de 1939, cuando el padre Martínez le anunció a la hermana María Amada que ya estaba aprobada la Casa de los Pequeños Misioneros como escuela apostólica de los misioneros del Sagrado Corazón. Gran paso sin duda. Tenía razón el padre Martínez en esperar. En la iglesia no se puede actuar, no se puede proceder si no tienes la formalidad del caso. Yo creo que él en su interior sabía que mientras no tuviese esa aprobación, sin duda iba a ser muy complicado. Sin duda iba a estar trabajando en el viento, en el aire, como decimos. Y como todo confluye, Dios tiene sus planes y sus proyectos. Justamente el 19 de enero de ese mismo año, 1939, llegaba a la parroquia en Azcapotzalco un sacerdote, un nuevo vicario, que haría el trabajo
y se haría cargo de las actividades que realizaba el padre Teodosio Martínez. Allí estaba la acción, allí estaba la voz de Dios, allí estaba su voz. No cabe duda que Dios tiene su tiempo, muchas veces impredecibles para nosotros, para todos los seres humanos. Aquí hago una pausa y casi como pausa final de mi ponencia para pasar a algo que me han pedido y con gusto lo realizo. ¿Qué conclusiones podemos hacer de este proceso de fundación? Todos los avatares, las problemáticas que la sierva de Dios enfrentó. Vamos a algunas conclusiones. María Amada, la sierva de Dios, es una mujer de esperanza, pero le adjunto esto, una mujer de esperanza orante. Salvadas las diferencias, al igual que Abraham, el padre de la fe, escuchemos también a la sierva de Dios que escribía: hoy más que nunca espero y esperaré contra toda esperanza. Así lo escribía. ¿Qué aplicación tenemos nosotros o podemos encontrar? Igual que la sierva de Dios, aprendamos a ser hombres y mujeres con capacidad de oración, ser capaces de un diálogo orante que nos permite mejorar en el encuentro con Cristo. Hermanos y hermanas que nos observan detrás de las pantallas y desde las redes sociales, María Amada, la sierva de Dios, es la mujer de esperanza orante. María Amada, la sierva de Dios, es una mujer de confianza probada. Después de nada conseguir, así lo escribía, después de nada conseguir, andaba en búsqueda de apoyo para ver dónde podía establecerse. Esto sucedía en el año 1930. Y ella, con una confianza plena, decía: todo se lo dejo al corazón de Jesús. Esto sucedía de octubre a diciembre de 1930. La confianza es una de las virtudes hijas de la fe. Y así como la esperanza tiene en la paciencia alguien que va junto, así María Amada, la sierva de Dios, es una mujer de confianza probada. Hija de la fe, podríamos decir así, con esa misma expresión. Es más, si no fuera por ella, si no fuera por esa fe, ni las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, ni los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús como instituto religioso, existiríamos. Toda fundación religiosa se arraiga en una fe probada, particularmente sus fundadores o fundadoras. Dejemos que el corazón de Jesús haga su trabajo y con la sierva de Dios lo hizo. Otra conclusión. María Amada, la sierva de Dios, Mamercita, como le llamamos nosotros los misioneros, es una mujer que siempre está en espera de señales. La esperanza es una virtud que siempre envía señales, siempre. Ella lo escribía así: si encuentro una persona que me ayude, que me preste dinero, señal de que me das para continuar con esta obra. Y la señal pedida no tardó en llegar. 1931, el sacerdote marista, el padre Francisco Leyún, si se pronuncia así, y si no me equivoco, pues, ustedes me perdonarán, le prestó dinero y así pudo abrirle los caminos necesarios para establecerse en México. Habrá señales, así dicen los jóvenes de hoy. Es una expresión muy propia de los jóvenes y lo vemos en las redes sociales. Por la esperanza se encuentran señales. Por ejemplo, dicen: seré un gran deportista
Y después aparece ahí el joven con una fotografía, con un determinado uniforme, como diciendo, he aquí la señal. Seré muy rico. Y luego después una fotografía al lado de un vehículo de alta gama. Hay señales. Así es, la esperanza siempre tendrá señales. Los hombres y mujeres que somos de esperanza, esperemos señales. Más conclusiones. Es que la sierva de Dios, María amada, nos da para mucho. ¿Se acuerdan de esa frase del que busca encuentra? Bien, pues la madre, la sierva de Dios, María amada, es una mujer que no se cansó de buscar. Una mujer que se dio a la tarea de buscar y lo encontró. Una tarea que no fue fácil, pero también por su insistencia, por su búsqueda, no solo consolidará, sino que logrará la expansión de toda esta congregación a la que nosotros de alguna manera procedemos. Una aplicación práctica de esta mujer, de esta santa mujer, como decimos nosotros, la sierva de Dios, la que busca encuentra, pues nosotros también, si ella nunca se cansó de pedir, nunca dejó de buscar y siempre las puertas se le abrieron, para nosotros debemos hacer una tarea más o menos parecida. Ejercitó virtudes, cualidades muy adjuntas a la esperanza, como lo es la insistencia y la constancia. Ojalá todos nosotros seamos constantes e insistentes. Al fin de cuentas, Él nos dará lo que necesitemos. Otra conclusión. María amada, una mujer firme, pero de enorme paciencia. Sabemos que en torno a las virtudes teologales se desarrollan muchas otras más. Así lo decía el Papa Francisco, una virtud estrechamente ligada a la esperanza es la paciencia. Y nosotros podemos decir, una virtud ligada a la fe es la confianza. Y así sucesivamente. ¿Cómo aplicaremos nosotros esto en nuestra vida? Abramos nuestro abanico de virtudes en su ejercicio y nosotros tendremos la oportunidad de ejercitarnos aquí y acá. La santidad no es cumplir con toda la gama de virtudes. De hecho, el santo, la santa se define como aquel mujer, aquel hombre que supo vivir al grado heroico alguna de las virtudes. Finalizo con la última conclusión. Estamos en el año jubilar y el Papa Francisco nos invita a caminar. María amada, la sierva de Dios, es una mujer peregrina. En concordancia con todo este año jubilar, la sierva de Dios fue peregrina de la esperanza. Sabemos que la teología del caminar supone un punto de partida y un punto de llegada. Ella arrancó y logró finalizar, logró la meta. La meta es saber peregrinar. Y dentro de esto, forjarnos en la espiritualidad del caminar sería una de las grandes conclusiones que nosotros debemos ejercitar. Una aplicación final. Hagamos del caminar, no solo de este año jubilar, toda una práctica de espiritualidad. Es decir, dándole un nuevo significado a nuestra vocación. Resignifiquemos nuestra vocación, porque también eso es peregrinar. El que camina con sentido realiza su esperanza. Y recordemos esta frase, como dicen los jóvenes, una frase matona. Caminar es vivir, vivir es caminar. Gracias.